Gloria al Señor. Muy buenos días. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Qué bueno. Qué bueno estar acá. Qué bueno compartir este tiempo, este congreso, consagrándonos para la conquista. Ese es el lema que el Señor ha escogido para este congreso, para este desafío para nuestras vidas. Y agradecemos al Señor por permitirnos ser parte de este tiempo y de este congreso y de lo que Dios está queriendo hacer con ustedes, queriendo hacer con la obra de Él y también con el pueblo de Él. Anoche fue algo maravilloso como el Señor nos ministró y nos habló y preparó de alguna manera el camino para todo lo que viene en este día. Así que yo mismo estoy con bastante expectativa por las cosas que el Señor va a entregar. Quiero decirles que la palabra que voy a compartirles hoy ha sido entregada por el Señor para ustedes. No la he predicado en ninguna otra parte. Es más, no había tenido la revelación de esta palabra en mis 34 años hasta ahora. Y es para ustedes. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Es algo extraordinario. El Señor me ministraba en la madrugada y me decía que hay un plan muy grande para cada uno de ustedes. Ustedes no están acá porque quisieron venir, ustedes no están acá porque están sirviendo en algo, ustedes están acá porque Dios los ha escogido para hacer a través de sus vidas cosas grandes, cosas grandes. Toque la mano del que está a su lado y dígale: Dios a través de ti hará cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Me recuerdo que cuando estaba recién convertido el pastor Sergio, fue una de las palabras que el Señor me dio para él: sueñen grande, porque tu Dios es grande. Y lo creyó, y comenzó a soñar en grande, y Dios lo ha llevado a cosas grandes, pero todavía vienen cosas más grandes, pastor Sergio, vienen cosas más grandes. Hace muchísimos años atrás, cuando yo estaba para venir acá cuando íbamos a salir al campo misionero, un día estaba orando al Señor para que Él me dijera el país, me dijera el lugar donde íbamos a hacer las misiones. Y el Señor, recuerdo que había estado orando durante todo ese tiempo, y el Señor ya nos había confirmado en un ayuno que iba a ser Bolivia. Pero yendo en un bus hacia el lugar donde estaba hospedado, porque todavía estaba terminando los estudios, entonces la presencia de Dios vino en ese bus y comenzó a ministrarme mientras que yo pensaba en Bolivia, porque ya el Espíritu Santo nos había hablado de Bolivia. Y comenzó a traer un tremendo amor por los bolivianos. Y yo comencé a sentir el amor de Dios por los bolivianos. Y ahí parecía loco porque ya iba en un bus y de pronto comencé a llorar. Y me quebranté y lloré. Lo que hice fue como tratar de ocultarme un poco para que no me vieran. Pero era difícil porque era un lloro muy profundo. Y yo podía sentir el amor que el Señor tiene por los bolivianos, que tiene por esta nación. Y anoche una vez más el Señor me recordó lo mismo y me dijo: mis planes para Bolivia son muy grandes, y mis planes para el pueblo de Bolivia, para la iglesia de Bolivia, son muy grandes. Y yo quiero que usted reciba esa verdad y que usted lo crea en su corazón, porque de esta nación
Dios se va a proveer de hombres y mujeres que van a hacer sacudir pueblos, ciudades, y aún van a ir a naciones también para hacer su obra. Y saben una cosa, la buena noticia es que muchos de los que están aquí sentados van a ser usados de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria al Señor. Vamos a entrar a desarrollar este tema que el Señor me ha regalado para ustedes, que se llama lo que identifica a todo hombre y mujer de Dios. Lo que identifica a todo hombre y mujer de Dios. No estoy hablando de cualquier hombre, no estoy hablando de cualquier mujer. Vamos a hablar de mujeres de Dios y de hombres de Dios. ¿Sabe una cosa? En la palabra del Señor no hay un nombre que identifique mejor a esa persona que está en el corazón de Dios que hombre de Dios. Nosotros podemos pensar en pastores, podemos pensar en evangelistas, podemos pensar en profetas, en apóstoles, pero en realidad la palabra que más tiene que ver no solo con el hacer, sino con lo que somos, es hombres de Dios o mujeres de Dios. Porque cuando hablamos de hombres de Dios y de mujeres de Dios, estamos hablando de personas que no solamente le han entregado todo al Señor, sino también que están sirviendo con todo al Señor. Entonces habla de las dos cosas importantes, ser y hacer. El hombre de Dios nos habla de esas dos cosas, ser y hacer. Dígale al que está a su lado, ser y hacer. Yo creo que ahí está el complemento perfecto, porque muchas veces nosotros podemos hacer y a veces nos afanamos mucho por hacer, pero nos falta mucho el ser, y el Señor desea que las dos cosas caminen de la mano. Hoy vamos a aprender sobre lo que significa, sobre lo que identifica a un hombre y a una mujer de Dios. Dígale al que está a su lado, yo declaro sobre su vida que usted es, que usted va a llegar a ser un hombre o una mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lógico, si está a la par de una mujer, ¿qué le va a decir? ¿Cuál le dice un hombre de Dios? Porque lo va a confundir. Es tremendo esto. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis 28, del versículo 12 hasta el verso 15. Génesis 28 del 12 al 15. Y dice la palabra del Señor, aquí está en la pantalla: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí, algo extraordinario, Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Quién estaba? El Señor, el cual dijo, le está hablando a Jacob, ¿verdad? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré
hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué tremenda palabra. El Señor ministraba mi corazón con esta palabra por el trasfondo que tiene. Primero, vemos a un Jacob que hizo de todo por conquistar una bendición que naturalmente le pertenecía a su hermano mayor, pero que por palabra de Dios, por revelación de Dios, era de él, porque la mamá había recibido una profecía y le había dicho, y el papá creo que igual, le había dicho: hay dos seres en tu vientre, pero el menor o el mayor le va a servir al menor, y sobre él le da al Señor toda una palabra. Y entonces Jacob, me imagino que recibe de su madre esa palabra, y entonces comienza a buscar de qué manera conquistar la bendición, porque el primogénito había sido su hermano mayor, Esaú. Él nació después, Jacob. Y entonces dice: Dios ya dijo, yo tengo que conquistar la bendición. Y comenzó a ver de qué manera lo hacía. Y bueno, lo logró. Pero cuando lo logra, pues se da cuenta que ha hecho mal. Se da cuenta que para poder conquistar esa bendición tuvo que engañar a su padre, tuvo que engañar a su hermano, y después de eso pues recibe la bendición, pero él sabe que ha hecho mal. Y entonces la palabra de Dios nos dice que Jacob, por instrucción de sus padres, les dice, recibe instrucción de los padres diciéndole: tienes que irte de la casa, es mejor que te vayas, tu hermano está muy enojado, es más, tu vida peligra, nosotros vamos a estar sumamente preocupados si te quedas acá, y por lo tanto te aconsejamos que te vayas de la casa. Y ya le dice para dónde tiene que irse y todo lo demás. Y hasta el papá vuelve a orar por Jacob y desata la bendición de Dios una vez más. Pero el problema es que Jacob sabe que está saliendo de su casa en enemistad contra su hermano. Y él está en esa situación. No sabe qué va a pasar de su vida, no sabe qué va a pasar con él. Me imagino que llevaba algo de ropa, algunas cosas, no podía hacer mucho porque en ese tiempo no habían medios de transportes así como muy grandes, muy buenos. Entonces, ¿qué llevaría? Y dice la palabra del Señor que en esa condición, con toda esa preocupación interna tal vez, con todo ese mal sin sabor de que sí tengo la bendición pero salí mal de mi casa, ahora tengo que dejar a mi familia, no sé qué va a pasar conmigo. Y dice que llega a un lugar y le agarró la noche, y entonces decide acostarse. Y imagínense que no llevaba ni almohada. Lo que agarró de almohada fue una piedra. O sea, eso se llama el perfil más bajo de una persona. Y estando así, preocupado, con una situación en casa no muy agradable, y además de eso, sin nada, ni a dónde recostar su cabeza, es cuando sucede esta revelación. Es cuando Dios se le revela en sueño. El Dios que había escuchado desde Abraham, desde Isaac, ahora se le revela en sueño. Y le da una tremenda palabra. Y le revela que el lugar en que está allí acostado
no fue por casualidad, era un lugar designado por Dios, extraordinariamente designado por Dios. Y además de eso, que Dios tenía grandes bendiciones y planes para su vida. Y eso me hacía pensar, porque normalmente cuando Dios habla a nuestra vida, no son en los tiempos mejores. Cuando Dios trae palabra de aliento y promesa, no es en los tiempos mejores. Es tal vez cuando estamos en el perfil más bajo de nuestra vida. Normalmente los hombres y mujeres de Dios han sido llamados cuando están en situaciones muy críticas. Algunos cuando pensaban que ya todo se había acabado. Otros cuando creían que ya no había salida y que ya no había nada para su vida. Otros tal vez enfrentando una enfermedad, un problema familiar. Y resulta que Dios se les revela y les da grandes promesas y les da grandes palabras, grandes planes les revela. Entonces es muy significativo esto que pasa con Jacob, porque él está allí usando de cabecera o de almohada una piedra, con su corazón seguro angustiado, temeroso, sin saber qué va a pasar. Pero Dios se le revela y lo cambia todo. Dígale al que está a su lado, esa es la misericordia de Dios. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué haríamos nosotros sin la gracia de Dios? Es lo que ha cambiado todo en nosotros. Ninguno de nosotros acá podemos decir, yo me acerqué al Señor porque es que todo estaba de maravilla. Cuando el Señor vino a mi vida, en realidad el Señor se sacó un premio conmigo porque yo era lo mejor que había. Nadie puede decir eso. Usted y yo somos el fruto de la gracia y misericordia del Señor. Si no hubiera sido por eso, usted no estaría en el Señor. Si no hubiera sido por eso, usted no tendría ninguna posibilidad de emprender algo para Dios. Porque en primer lugar, esto no es por conocimiento, esto no es no es un asunto de tradición, esto es un asunto de propósito divino y solo Dios lo determina para cada ser humano. Y resulta que estando en ese momento, en ese lugar, y recibiendo esa palabra de parte de Dios, viene toda la revelación del perfil que debe tener, que no es negociable, que va a tener un hombre o una mujer de Dios. Dios se lo revela a Jacob en ese momento. O sea que Jacob no es que tiene revelación de estos principios que voy a compartir con ustedes después de una gran comida de fricasé a la medianoche. Él tiene esta revelación, Dios se le revela y le da palabra y promesa y le revela los principios que él tenía que seguir para toda su vida, para llegar a ser conocido como un hombre de Dios. Y se aplican los mismos principios para las mujeres y se aplican los mismos principios para todo aquel que Dios llame para que le sirva. Me impacta mucho el saber que son 7 principios. Y me decía el Señor, es que 7 es plenitud. Y son 7 y es plenitud porque ninguno de ellos es negociable.
Si nos falta uno, tendremos que llegar a someternos hasta alcanzarlo, porque ninguno de ellos son negociables. Si usted quiere llegar a ser conocido como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, usted necesitará de estos 7 principios que Dios le revela al corazón de Jacob. Yo me imagino que tal vez lo diría sin tener el sentido de lo que estaba diciendo, porque era por el Espíritu, y además de eso, tal vez sin tener conocimiento de causa de lo que iba a tener que pasar. Pero así somos. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la revelación de Dios al hombre, y es la que a nosotros nos da el lineamiento correcto para llegar a ser hombres y mujeres de Dios. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale que Dios permita que usted pueda asimilar estos principios y que usted llegue a ser conocido como un hombre o una mujer de Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Principio número 1. Anhelo por el respaldo divino, por la presencia de Dios. Si usted quiere llegar a ser un hombre o una mujer de Dios, usted tiene que anhelar el respaldo divino, la presencia divina en su vida. Y no es un asunto, hermanos, tan solamente de decirlo, es de sentirlo, es de no dejarlo morir, es de que usted lo siente hoy y lo va a sentir mañana. Es una urgencia de cada día contar con el anhelo por el respaldo divino, por la guianza divina, porque todos nosotros debemos de entender que Dios nos ha llamado a algo que desconocemos. En esto ninguno de nosotros ha sacado un doctorado. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale: usted no ha sacado un doctorado en guianza divina. Ninguno puede decir: yo soy experto en eso. Todos tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahí en Génesis 28:20 dice él las primeras frases que dice, y pueden anotarlas: si fuere Dios conmigo. ¿Cuál es su primera petición? Si fuere Dios conmigo. Y un hombre de Dios y una mujer de Dios es algo que lo identifica. Cuando usted está frente a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, cuando lee su biografía, su historia, usted se va a dar cuenta que ha sido una persona guiada por el poder de Dios. Esa es la primera marca. Dependencia, guianza divina. Y quiero decirle que no es tan fácil como se ve. No es solamente ponerse de rodillas y decirle: Señor, guíame. Hay que estar dispuesto a pagar el precio. Y a veces ser guiado por Dios no es cosa fácil. Mientras que estaba recibiendo esta palabra, el Señor me hacía recordar en el año 96, porque nosotros fundamos la primera congregación al norte de Costa Rica y estuvimos 10 años extraordinarios. Comenzamos en un garaje, la obra,
con una o dos familias. Y resulta que pasaron 10 años y en esos 10 años Dios nos prosperó. El Señor nos dio una congregación, creo que estaba ya como en 130 personas, 150. Teníamos un liderazgo hermoso. Dios nos había regalado una propiedad y se construyó un templo de 2 niveles más bien. Y además de eso, el Señor nos regaló una casa. Bueno, por herencia, mi mamá me regaló el terreno y nosotros construimos en ese lugar. Era una casa, como mi hermano trabajaba con maderas, entonces tenía la posibilidad de conseguir maderas finas, maderas hermosas. Y él me donó una gran cantidad de madera hermosa que en este momento ya no existen. Y entonces hicimos la casa de alguna manera a nuestro gusto. Y le pusimos el cielo raso, las divisiones y todo de esas maderas hermosas. Mas todo alrededor era puro cemento, muy bien construida y con una vista que daba toda una llanura y al fondo un volcán extraordinario, como a los 25 kilómetros que se veía desde mi casa cuando hacía erupciones. O sea, era un espectáculo. El Señor nos regala un liderazgo precioso. En ese pueblo teníamos el mejor edificio, porque era un pueblo pequeño, pero ya era el mejor edificio construido. Y además de eso, estábamos viviendo un tiempo maravilloso de parte del Señor. Yo era director del instituto bíblico que se estaba fundando, era presbítero de la zona que se estaba fundando también, y todo iba bien hasta que el Señor nos dice: preparen a la iglesia porque ustedes van a salir a las naciones. Y hasta ahí llegó el gozo. El preocuparnos tanto para ver cómo hacíamos, para decirle a ese liderazgo, para decirle a esa iglesia, y nosotros mismos para desprendernos de todo, no fue fácil. Pasamos tiempo llorando y el Señor me recordaba. En una ocasión yo acostado sobre mi cama y viendo la madera preciosa del cielo raso y la casa, corriéndome las lágrimas y diciendo: Señor, pero todo está tan bien, ¿por qué no me permites seguirte sirviendo aquí? Y Él me decía: mi voluntad es que salgan, mi voluntad es que vayan a otra nación. Y entonces, con lágrimas, desde adentro, yo entregué la casa, entregué la iglesia, entregué el liderazgo, lo entregué todo, mi propio anhelo. Si alguien nos hubiera dicho qué desean, el deseo era seguir allí, tal vez envejecer allí, porque todo estaba tan bien. La zona era una zona nueva, con una extensión extraordinaria, donde se podían abrir montones de congregaciones, y de hecho que así es, una zona riquísima. Pero el Señor nos quería en otro lugar. Por eso les digo que el anhelo por el respaldo y por la guianza divina no es fácil. No es fácil. Y ahí comenzaron 4 años duros para nosotros. Creo que mi esposa fue la última que lloró cuando llegó a la casa después de una reunión que teníamos y ya habíamos vendido todo. Y ella vino y resulta que el pastor que compró las cosas a mitad de precio, algo así, vino mientras que estábamos en la reunión para recogerlas.
cuando mi esposa llegó y encontró que ya no estaba su refrigerador, que ya no estaba su cocina, ella ya no soportó más y lloró. Y es eso de que usted tiene que entregar, porque algo que tiene que señalar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, es la guianza divina. Por más difícil que sea, yo quiero que usted anote eso ahí en ese primer punto. Por más difícil que sea. ¿Qué cree usted que estaba experimentando Jesús en el Getsemaní? Tal era su conmoción interna por lo que iba a pasar, que comenzó a transpirar sangre, literalmente. Porque a veces cumplir la voluntad, ser guiado por Dios, no es fácil. Hay muchos hombres y mujeres que no han podido llegar a ser hombres de Dios y mujeres de Dios porque no han dado ni este primer paso, porque no están dispuestos a la guianza divina. Dios les dice: tienes que moverte a este lado, y ellos van a otro. Les pasa las de Jonás, que Dios les dice: tiene que ir a Nínive a predicar, y él se va a Tarsis. Y por eso hay muchos hombres y mujeres en el pueblo del Señor que realmente están viviendo tiempos muy difíciles, porque saben que Dios les ha dado dirección y no han querido obedecer. Pero si usted anhela ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, usted tiene que anhelar la guianza divina, adoptarla, aplicarla a su vida. Usted tiene que decidir: Dios va a guiar mi vida. Claro, después de un tiempo, lo que nosotros, la nación era Bolivia. Después de años, al venir acá ahora, ver todo lo que Dios está haciendo, las personas que se han convertido, los discípulos que han crecido, nosotros decimos: valió la pena. Y hoy nosotros decimos: Señor, gracias, gracias por habernos sacado de ese lugar. Porque nosotros vemos pastores que han seguido allí y ellos no han tenido el crecimiento que nosotros hemos tenido. Ellos no tienen la conquista que nosotros tenemos. Ellos no están disfrutando de un liderazgo precioso como ustedes en esta mañana. Ellos no pueden decir: Dios nos llevó, nos prosperó y nos trajo de regreso en bendición a nuestra tierra. Y algo maravilloso que nos dejó las misiones acá en Bolivia es que nos unió como familia. Nuestros niños estaban pequeños, pero aquí ellos crecieron viendo la obra de Dios, sirviendo en la obra de Dios, y creo que eso ha permitido que ya nuestras dos hijas estén pastoreando casi que a tiempo completo. Una a tiempo completo, la otra ya va por ese mismo camino. Y lo más lindo no es que decidieron, sino que Dios las llamó y Dios las está respaldando poderosamente. Y nuestro hijo, igual, con un desafío de Dios tremendo en su corazón, que cuando se dé, muchos van a saber de eso, porque el llamado que hay sobre él es muy grande. Entonces, dígale a que está a su lado: Dios no se equivoca. Dios no ha decidido incomodarte. Dios lo que ha decidido es guiarte para bendición tuya y para bendición de muchos. Porque si tú te depositas en las manos del Señor, Él te va a usar
como un poderoso instrumento. ¿Cuántos dicen amén? Tómele la mano al que está a su lado y dígale: esta es la primera evidencia de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Estaba recordando también al pastor Sergio. Esa noche allí en Bolonia, que estaba junto con mi hija, bueno, éramos varios, pero resulta que mi hija y él nos pusimos a ver, yo les proyecté el video Discipulado Radical y Permanente por el pastor Josué Irión, y resulta que terminamos quebrantados llorando, pero ya ahí nos fuimos y vimos que dos no salieron, se quedaron más tiempo. Después ya mi hija salió llorando, quebrantada, y otro quedó allí y no salía. Y cuando salió fue con una decisión impresionante. El pastor Sergio: pastor, he luchado con Dios, pero Él ha ganado. Dígale que está a su lado: Dios siempre gana. Y yo le decía: Señor, llorando el pastor Sergio, déjeme terminar la carrera, ya está paga, voy a ser doctor y después pastor. Y el Señor le decía: vas a ser pastor y lo de doctor, eso es otra cosa. Pero Señor, ¿qué va a decir mi papá? Y fue una lucha y él lloraba y se quebrantaba, y al final tuvo que decirle: hágase tu voluntad, seré pastor, ya no doctor. Y entonces vino y me contó, y le dije: ¿sabes qué es eso? Eso es un llamado de Dios. Dios te está llamando al ministerio. Vamos a hablar con tus papás. Y hablamos, y que Dios bendiga a nuestro hermano Armando, a su esposita, porque ellos fueron tan sensibles que dijeron: pastor, si usted se hace responsable de ese muchacho, así casi diciéndome, usted sabe quién ha sido. Oiga, hermano, yo le voy a decir algo. Es porque yo ya sabía del llamamiento y el poder que tiene, pero de otra forma, ¿qué lo iba a estar aceptando? Jamás. Y entonces yo le digo: no hay problema, yo estoy seguro que Dios lo está llamando. Y me dice: bueno, entonces lo dejamos en tus manos. Y amén. Y ahí comenzó el trato de Dios con Pastor Sergio, y comenzó su formación, comenzó su adiestramiento, y comenzaron los frutos a darse también, y comenzaron también la cosecha de almas que Dios comenzó a entregarle. Qué maravilloso. Y después de 7 años, qué tremendo la plenitud, 7 años de estarse preparando y caminando al lado de nosotros día a día, sirviendo al Señor, siendo pastoreado, siendo discipulado, siendo entrenado en el ministerio. A los 7 años el Señor nos dijo otra vez: 270 personas en el Hotel Calacoto. Primero estuvimos en una casa blanca preciosa, después pasamos a la Casa Rosada, o fue de la Casa Blanca nada más que nos fuimos a la Rosada, ¿verdad? Y estando allí y con ese liderazgo precioso y con tanta gente que amamos y que nunca va a salir de nuestro corazón, el Señor nos dice: es tiempo de dejar La Paz, Bolivia. Ya ese no fue tan duro, hermanos, porque es que cuando usted ya muere, ya usted muere. Dígale que está a su lado: lo difícil es morir, pero ya después de muerto, dígale, el muerto no siente.
Si usted está sintiendo todavía es porque todavía le falta. Está medio muerto. Dígale que está a su lado en forma de chiste. Usted está jugando de vivo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y bueno, igual, lloradas, de todo, las despedidas, qué difíciles. Pero ya Dios nos había confirmado muchas cosas. Y entonces volvimos a Costa Rica. Y ahí sigue la guianza divina, ¿no? Ya pidiéndole al Señor, Señor, por favor, dinos a qué nación vamos entonces. Y el Señor nos dice, a ninguna. ¿Cómo a ninguna? Nos han movido de Bolivia, de esa congregación preciosa, y nosotros seguimos con el llamado. Sí, pero van a abrir aquí en su tierra una congregación. Y entonces estábamos creyendo que íbamos para España, y resulta que el Señor nos dice, se van a quedar acá y van a abrir la obra acá. Y comenzamos con una pareja hace 6 años. Eso tiene la congregación de haber iniciado en Costa Rica. Y otra vez, hermanos, vieras qué duro que es tener un liderazgo precioso, ministerio de alabanza lindo, y además de eso una congregación creciente, súper cómoda. El Hotel Calacoto era bien cómodo, ya pequeño, pero era cómodo. Y ir a iniciar de nuevo con 2 personas. De nuevo, todo por la guianza divina. 1 año sin música, y además de eso, haciéndolo todo mi esposa y yo. Yo me quedaba viéndola a ella y decía, qué tremendo, allá con aquel equipo de mujeres, y ahora aquí ella hace todo solita. ¿Sabe qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. Cosas que ya hasta habíamos perdido la práctica, porque Dios va levantando gente al lado de uno que se encargan de muchas cosas, y volver otra vez a comenzar de cero. Pero hoy por hoy, después de 6 años, Dios está levantando, alcanzando las naciones Costa Rica de manera extraordinaria. Yo le decía al pastor Sergio que va más rápida que esta congregación en sus inicios, porque ahorita ya estamos más o menos en unas 130 personas, una cosecha de almas nuevas, gente llamada por Dios, y otra vez viviendo la misma emoción y la misma bendición de la cosecha y de la obra del Espíritu Santo en las vidas. Ya es organizada, legalmente conocida a nivel nacional, porque tiene su personería jurídica y muchas cosas que van avanzando por obra del Señor. Tenemos 2 parejas pastorales al frente ya, así que mire, ya estamos medios asustados. Es que ya, dígale a que está a su lado, usted va a ir conociendo a Dios. La guianza divina, obediencia a la voz de Dios. Eso marca a los hombres y mujeres de Dios. Usted tiene que aprender a oír la voz de Dios y a obedecerla. Anote eso, por favor. No es negociable, hermano. No es negociable. Usted puede decir, pastor, mire, con el trabajo que yo me tengo, oiga, Dios jamás me va a mover. Oiga, téngale cuidado a eso. Mire, la unidad familiar que yo tengo es lo más lindo de familia que tengo. ¿Qué me va a decir Dios que la abandone o que tengo que dejarla para irme a otro lugar? Mire, cuídese, porque todo puede pasar. Pero le voy a decir algo. Dígaselo a que está a su lado. No le tenga miedo a la voz de Dios, porque Dios siempre nos va a mover a lugares de bendición. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor?
El segundo aspecto importante, la segunda área que identifica a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, es fe en la protección divina. Fe en la protección divina. En Génesis 28:20, la segunda parte dice: y me guardaré. Y me guardaré. Es la segunda petición que hace por el Espíritu este hombre de Dios llamado Jacob. Y me guardaré. ¿Sabe de qué está hablando eso? Cobertura divina. Toda mujer de Dios goza de cobertura divina. Todo hombre de Dios goza de cobertura divina. Le voy a decir una cosa: el plan del diablo era matarte el otro día que usted se convirtió. Pero no puede, porque sobre ti hay una cobertura divina. Y es más, no lo podrá hacer hasta que usted cumpla el propósito del Señor. Y además de eso, no lo va a hacer porque en realidad el Señor pues mandará para que el Señor le guarde hasta el día en que usted tenga que irse con Él o que el Señor lo mande a llamar. Cobertura de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Va de la mano, y anótelo allí: para gozar de cobertura divina hay que estar en su propósito. ¿Cómo hay que estar? En su propósito. Usted no puede decir: Señor, voy a Tarsis y tengo tu cobertura. El Señor le dice que yo no te llamé a Tarsis. Vas a tener mi cobertura si vas a Nínive. ¿Están comprendiendo? Hay gente que quiere cobertura divina, pero están en desobediencia. Algo muy clave, hermano, y póngalo allí: lugar y tiempo son necesarios. Lugar y tiempo son necesarios para tener cobertura divina. Lugar, porque yo voy a estar donde Dios dice que esté. Y tiempo, porque voy a estar el tiempo que Dios diga que voy a estar. Si yo estoy en un lugar donde Dios no me ha dicho que esté, voy a estar sin su cobertura. Y si voy a estar más del tiempo que Dios dice que esté, me quedo sin la cobertura también. ¿Comprenden eso? Hay personas que dicen: qué raro, antes aquí me iba todo bien, pero ahora no. Es que el Señor usa lo que usa el águila para con los polluelos. Dice que ya cuando el polluelo tiene que comenzar, el aguilucho tiene que comenzar a volar, el águila en vez de comida le trae espinas. Y lo mete a un tiempo de ayuno y además con bastante espina en el nido. Entonces se comienza a mover y ya la cosa no es tan agradable, ya es incómoda, ya es dolorosa y el hambre está apretando el estómago. Y entonces al final dice el aguilucho: aquí no hay otra. A volar se ha dicho. Dígale a que está a su lado: algunos de ustedes Dios les va a decir: a volar se ha dicho. Y ya sabe que el nido tiene espinas. Y entonces uno comienza a sentir que ya el tiempo de la salida está cerca. El tiempo de moverse. Pongan allí algo muy importante: la nube de Dios no es estática. No es estática. La nube de Dios se mueve. Y usted y yo tenemos que aprender a movernos con la nube de Dios. Dios te va a mover. La persona, el hombre y mujer de Dios se mueve conforme la nube se mueve.
Hoy usted estará desempeñando tal vez un área de trabajo en el Señor y Dios te va a decir, te quiero en otra. Oye, Señor, pero aquí tengo éxito, aquí ha estado bien. Sí, pero el Señor dice, te quiero en otra. Y entonces tenemos que comenzar a movernos, tenemos que aprender a movernos para tener también y disfrutar de la cobertura divina. Yo le voy a decir algo importante: cuando usted está en el tiempo y en el lugar que Dios ha dicho, el diablo no te puede tocar. Y es más, le voy a decir algo más: no hay infierno que te pueda resistir, porque estás con la cobertura del Dios Todopoderoso. Se puede levantar lo que sea, pero va a caer, porque Dios está contigo. Dios está contigo. A nosotros nos han dicho, pastores, ¿cómo van a iniciar obra en Cartago si es la ciudad más idólatra de Costa Rica? Allí mucha gente ha querido abrir obra, las obras no prosperan, muchos han salido avergonzados, y nosotros lo que hemos dicho es simplemente: Dios nos dijo que iniciáramos obra aquí y la vamos a iniciar, y sabemos que no seremos avergonzados. Y hoy por hoy más bien están diciendo: ¿y cómo le hacen? Pásenos el secreto. Háblele al oído al que está a su lado, dígale: voy a pasar el secreto. Guianza divina, tiempo y lugar de Dios. Ese es el secreto. Hay gente que dice: qué raro, pero yo estuve allí y nada pasó. Tiempo y lugar. Para que Dios lo respalde, usted tiene que estar en el lugar que Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere, porque eso es otro problema. Muchas veces nosotros decimos: es que yo estoy en el lugar, yo sé que Dios me trajo aquí. Ah, sí, ¿cuánto hace que te trajo aquí? Hace 10 años me trajo aquí. Ajá. Pero usted no cree que Dios esté cambiando de lugar y que ya el tiempo pasó. Hay que pensar en eso, porque Dios nos va a guiar conforme Él lo necesite. Pongan allí: somos piezas en las manos del Señor. Amén. Pero ¿sabe algo? Estamos guardados ahí en sus manos. Usted y yo tenemos que estar preparados para eso. En tercer lugar, y esto es muy importante, provisión, o confianza más bien, en la provisión divina. Diga conmigo: confianza en la provisión divina. Y dice allí la tercera petición: y me dieres pan para comer y vestido para vestir. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Me dieres. Me dieres. Porque el hombre y la mujer de Dios tienen una característica: ellos saben que la provisión no es del hombre, la provisión viene del cielo, de la misma mano de Dios. Y eso es algo que muchas veces las personas tienen problemas, aún cristianos, porque ellos dicen: si yo pierdo el trabajo, me muero, estoy frito. Por eso se dejan humillar, dejan pasar cualquier cosa en su vida. A veces hasta están negociando la santidad, a veces están negociando cualquier cosa en su vida, su misma familia, la salud, porque dicen: es que si suelto este trabajo me muero. El hombre y la mujer de Dios tienen que desarrollar en su corazón fe, confianza en que la provisión viene del Dios que un día los llamó a sus caminos. Amén. A usted y a mí nos sostiene el Señor. Y más cuando anhelamos servirle al Señor en el ministerio, tenemos que estar seguros de que mi provisión viene del cielo. Recuerdo que cuando iniciamos la primera obra, un hombre que era corredor de ciclismo
Este hombre nos preguntó, estábamos iniciando, habíamos dejado una congregación que habíamos tomado ahí para restauración y estuvimos 2 años y medio, y entonces nos dijo, bueno, y Dios nos dice, vayan a abrir la obra ya en ese otro lugar, y nos fuimos y llegamos. Y resulta que cuando estábamos haciendo todos los planes, contando lo que Dios nos había puesto en el corazón, nos dice él, oigan, pero ustedes ya le hicieron números, ¿quién los va a sostener? Porque ustedes ven, nosotros somos un grupito muy pequeño y no tenemos para pagar casa y alimentación y todas esas cosas. Y entonces yo le dije, no se preocupe, el Dios que nos dice que nos vengamos para acá, Él nos va a sostener. Y ese hombre me miró así como diciendo, qué soñador que es este muchacho. Y yo creo que fue más allá, seguro dijo, y qué irresponsable, porque tiene una niña y tiene una esposa. Pero con el tiempo le demostramos que es Dios el que nos sostiene. Saben, hermanos, por gracia del Señor, algo que Dios nos ha permitido asimilar es confianza en la provisión divina. Nosotros ya llevamos 34 años a tiempo completo, nunca trabajando en cosas materiales, solo en la obra del Señor. Y usted dice, claro, pastor, seguro es que usted ha estado en una congregación muy fluyente, muy próspera toda la vida. No, Señor, siempre hemos comenzado de cero y hemos terminado en bendición, y cuando estamos en mucha bendición volvemos a comenzar en cero. Pero nuestro Dios no cambia. Tómele la mano al que está a su lado y dígale, desarrolle confianza en Dios como proveedor. En Dios como proveedor. Aquí tenemos un testimonio que me ministró lindísimo, el testimonio de Armandito, de cómo él no negoció con ningún impío las cosas rectas, y por eso perdió trabajos y se quedó sin trabajos. Pero él decía en su corazón, nuestro Dios nos sacará adelante y nos dará la provisión y el trabajo que realmente debemos de tener. ¿Y sabe qué ha pasado? El que en él confía nunca será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nuestro hermano está en el trabajo que tenía que tener y está recibiendo lo que Dios quiere que tenga, porque Dios es su provisión. Si usted cree eso, denle un aplauso al Señor. Vuelva a ver a su hermano y dígale, ¿sabe algo? La provisión en Dios es inagotable. Dígale otra verdad, el cielo nunca está de crisis. En el cielo hay abundancia, y es para los que han decidido confiar y hacer la voluntad del Señor. Dígale, perdóneme, hermano, pero le voy a poner la mano en la cabeza. Y póngasela, hermano, póngasela. La escasez, diga, está en su mente, porque nuestro Dios proveerá todo lo que nos haga falta. Vuelva a ministrarle otra vez la cabeza y dígale, por la sangre que brotó de la cabeza del Señor a través de la corona de espinas, hoy desato prosperidad en tu vida y cancelo toda ruina y toda necesidad por la sangre de Cristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Anote allí, mi sustento viene del Señor. ¿De dónde viene su sustento? Del Señor. Del Señor. Filipenses 4:19.
Dice el apóstol, mi Dios suplirá todo lo que me haga falta. ¿Quién dice? El patrón, el jefe, el negocio. ¿Quién es el que va a suplir todo lo que nos haga falta? Mi Dios. Y otra cosa que debes de anotar allí, todo obrero es digno del alimento y del salario. Todo el que sirve al Señor es digno del alimento y del salario. San Mateo 10:10. San Mateo 10:10. El pasaje anterior era Filipenses 4:19. Yo he estado luchando mucho con los pastores allá en estas, porque ahora igual estamos de presbíteros de toda una región. Estamos, delegué lo del ser director del instituto bíblico, el seminario, porque ya era mucho, pero igual, estamos en la misma, y resulta que hemos luchado mucho con los pastores, porque les hemos dicho, aprendan a confiar, porque un obrero jamás va a hacer la obra del Señor si no está a tiempo completo, necesita estar a tiempo completo. Y entonces los hemos estado desafiando, algunos se animan, otros se desaniman, pero estamos orando para que Dios les dé fe, confianza en la provisión divina. Hermano, algo muy importante, y pongan allí algo muy importante: nadie paga como el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nadie te va a pagar como el Señor. Ahora, no es que usted diga, bueno, como eso lo dijo el pastor, aquí estoy, Señor, ya salgo de obrero, en 2 momentos me voy. No, porque eso es por llamado. Amén. Eso es por llamado. Usted no puede decir ya me voy porque el pastor dijo que nadie paga como el Señor y yo quiero que me pague el mejor. Vuelva a ver a su hermano y dígale, esto es un llamado. Si eres obediente al llamado, Dios cuidará de ti. Y no solo de ti, de toda la familia. ¿Cuántos dicen amén? En cuarto lugar, conquista familiar. Es otra de las cosas que identifican a un hombre y a una mujer de Dios. Conquista familiar. Y me dice que ya se nos terminó el primer tiempo. ¿Quieren seguir? Vamos a tener 10 minutos, ¿está bien? 10 minutos para que vayan a tomar algo y nos preparamos para la segunda parte de este tema. Dígale que está a su lado, estamos comenzando, hermano. Lo mejor está por venir. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Deje las cositas ahí y volvemos en 10 minutos.